Dios les bendiga, bienvenido a la Biblia en un año, día número 206. Hoy vamos a dar conclusión al libro de Esdras y comenzar con el libro de Nehemías. Si comenzaste esta jornada con nosotros desde el comienzo, sabe que hoy es domingo y nos tocan 5 capítulos. Vamos a considerar Esdras 9 y 10 y los primeros 3 capítulos de Nehemías. El capítulo 9 contiene la oración de intercesión de Esdras por el pueblo luego de haber llegado a Jerusalén, solo para encontrar que el pueblo, comenzando con los sacerdotes y los jefes de familia, se habían emparentado con las hijas de los pueblos cananeos. Se acordarán de nuestra lectura en Números que la idolatría se apoderó del pueblo de Israel en Baal Peor, cuando Balaam aconsejó a Balac a seducir el pueblo con las mujeres moabitas en Madián. Moisés dio órdenes específicas en la ley sobre el asunto, prohibiendo el casamiento de los hijos de Israel con las hijas de los cananeos, específicamente por razón de la idolatría. En torno, la idolatría perversa de Israel y Judá fue lo que los llevó al cautiverio. Al llegar a Jerusalén y escuchar que el sacerdocio se había contaminado, casándose con las hijas de los cananeos, y que los jefes de familia consintieron casándose también con las hijas de los pueblos idólatras, Esdras rasga sus vestidos y arranca de sus propios cabellos y de los pelos de su barba, sentándose en angustia hasta la tarde. Noten en el verso 4 que algunos de los que vinieron con él desde Persia y de los que temían aún a Jehová se acercaron a él para lamentar el asunto. A la hora del sacrificio de la noche, Esdras se levanta de su angustia y se pone de rodillas, presumidamente en el templo, y hace la oración contenida en los versos que quedan de este capítulo. La oración de Esdras es una petición por misericordia, pero también por dirección. Esdras nota la grandeza de la misericordia de Dios, siendo que tocó el corazón de Ciro para decretar la reconstrucción del templo a Jehová y de soltar a un remanente del pueblo para regresar a su tierra. Pero también admite y confiesa la prevaricación del pueblo en tan poco tiempo, habiendo ignorado la ley de Jehová en ajuntarse con las mujeres cananeas, cayendo de nuevo en la idolatría de estos pueblos. Recuerden que Esdras tuvo la encomienda de restablecer la ley mosaica y la ley de Persia en Jerusalén y Judá. Debería comenzar por la ley de Moisés, pero el pueblo ya se había desviado tan gravemente de la ley de Dios que Esdras tuvo que pedir dirección en cuanto al asunto, siendo que estaría comenzando desde cero con el pueblo. Noten la manera en cual Esdras termina su oración en el verso 15, admitiendo que no era posible estar delante de Jehová de tal manera. El capítulo 10 contiene la respuesta del pueblo ante la oración de Esdras. Mientras Esdras aún oraba por el pueblo, se acercó a él una gran multitud, desde hombres hasta niños, y lloraba el pueblo junto a Esdras. Le sobreviene convicción por las palabras de Esdras y el pueblo confiesa sus pecados contra Jehová en tomar mujeres extranjeras. El pueblo consiente en poner a Esdras a dirigir la resolución de tal situación, y Esdras juramenta a los príncipes de los sacerdotes y de los levitas y luego a todo Israel o Judá de que harían conforme a sus palabras, despidiendo a sus mujeres extranjeras y los hijos nacidos a ellas. Un edicto se proclama por toda la nación, convocando a todos los del cautiverio en Judá a llegar a Jerusalén, en donde se les explica lo que habrían de hacer en cuanto a su pecado de tomar mujeres extranjeras. Noten en el verso 9 que estuvo lloviendo fuertemente durante el tiempo de la convocatoria, por lo cual en el verso 13, aunque los hombres consienten en hacer conforme a lo propuesto por Esdras, sería necesario hacerlo en turnos y por ciudades, ya que el pueblo era mucho y eran muchos los que habían caído en el pecado. Para el primer día del sexto mes se hacen los juicios y casi todos los hombres despiden a sus esposas extranjeras junto con sus hijos, con la excepción de Jonatán, hijo de Asael, y Ahazías, hijo de Tikva. Unos levitas, Mesulam y Sabetai, también le ayudaron en oponerse a la orden. El capítulo termina con un registro de los hombres, primordialmente sacerdotes, cantores y levitas, quienes habían tomado mujeres extranjeras,
pero cuales juraron despedirlas junto a sus hijos. Esto nos trae entonces al final del libro de Esdras y al comienzo del libro de Nehemías. Nehemías escribe acerca de su experiencia en llegar a Jerusalén unos 13 años más o menos luego de Esdras. Nehemías llegó a Jerusalén en el 448 BC. Nehemías era el copero de Artajerjes el primero, hijo de Asuero y Esther. Notarán en la lectura del libro que Nehemías se perturba por lo sucedido en Jerusalén, de modo que siente la necesidad de regresar a Jerusalén para fortalecer la obra de su pueblo y de su gente. Sin embargo, si notaron bien el tiempo de la historia de Nehemías llegando a Jerusalén en el 448 BC, habrán notado que Nehemías nunca había vivido en Jerusalén ni fue llevado cautivo por Babilonia ni Persia. Nehemías nació en Babilonia o en Persia a padres hebreos quienes eran esclavos. Recuerden que Jerusalén cayó en cautividad luego del sitio de Nabucodonosor en el 586 BC, unos 140 años antes de Nehemías llegar a la ciudad. El capítulo 1 de Nehemías comienza con la inquisición de Nehemías a su hermano Hanani y algunos otros hombres de Judá, quienes habían regresado a Persia luego de visitar a Jerusalén. Se piensa que Hanani, hermano de Nehemías, fuera el mismo Hanani mencionado en Esdras capítulo 10, verso 20, como habiendo tomado esposa de las mujeres extranjeras y luego la repudió. Al regresar a Persia, Nehemías le pregunta acerca del asunto en Jerusalén y recibe las noticias de una condición melancólica en la ciudad y el reporte de que los muros de la ciudad estaban aún derrumbados, habiendo sido quemados previamente durante el sitio de Nabucodonosor. Es verdaderamente interesante leer acerca de la reacción de Nehemías frente a las noticias del muro de la ciudad, ya que Nehemías aparentemente nunca había estado en la ciudad y su preocupación por el bienestar de la ciudad necesariamente vendría de su orgullo de ser hebreo y su conocimiento de la palabra de Dios, como vemos en los versos 9 y 10, donde Nehemías hace referencia a Deuteronomio capítulo 30, versos 2 al 4. Semejante a Esdras en los últimos capítulos de su libro, Nehemías confiesa los pecados de sus padres y los suyos con tanto de buscar el favor de Dios sobre el asunto de la ciudad de Jerusalén. Intercede por la ciudad como también por sus habitantes, haciendo mención del rey en el verso 11 como aquel varón. El capítulo termina con la mención de que Nehemías era copero del rey. El capítulo 2 comienza con la presentación de Nehemías delante de Artajerjes en su capacidad como copero. Noten el temor de Nehemías en el verso 2 cuando Artajerjes apercibe que algo anda mal con Nehemías. Recuerden que Nehemías era copero del rey y por lo tal su función era de probar toda bebida del rey con tanto de asegurar que nadie intentara envenenar al rey. Al presentarse delante del rey con melancolía, se arriesgaba a dar la apariencia de que hubiese algo malo con la bebida del rey. Sin embargo, Artajerjes percibe que algo más profundo está sucediéndole a Nehemías y le pregunta sobre el quebranto de corazón cual ha manifestado. Nehemías ora a Jehová antes de decirle a Artajerjes el motivo de su melancolía. Al escuchar el motivo de su quebranto, Artajerjes pregunta qué era lo que Nehemías pedía. Nehemías le indica que desea regresar a Jerusalén para reconstruir la ciudad, particularmente los muros de la ciudad, en donde estaban los sepulcros de sus padres. Deben notar que la referencia a los padres de Nehemías es a sus ancestros y probablemente no a sus padres particularmente. Noten la referencia a la reina sentada al lado del rey en el verso 6. Aunque este detalle parece ser insignificante, notaremos en el libro de Esther que las reinas típicamente no sentaban al lado de sus esposos en el imperio de Persia. Que la reina estuviera sentada al lado del rey indica que la reina misma tuviera una petición delante del rey. Esto es particularmente interesante cuando observamos que los rabinos típicamente mantienen que la reina sentada al lado del rey en este verso no era la esposa del rey, sino la reina madre, cual en este caso sería Esther misma. Esto parece indicar que la reina tuviera alguna influencia sobre la decisión de Artajerjes en enviar a Nehemías a Jerusalén junto con cartas para todo cuanto hiciera falta en su obra de reconstrucción. Noten en el verso 9 que, contrario a Esdras, Nehemías anda acompañado de una guardia real.
Con buen motivo, ya que en el verso 10 se menciona la oposición de Sanballat y Tobías a su obra en Jerusalén. En la segunda mitad del capítulo, Nehemías sale de noche para analizar la obra que tenía por delante. Recuerden que Nehemías no era de la ciudad y es significante que Nehemías saliera sin la guardia cual le fue asignada. Sin embargo, observa el nivel de trabajo que se tiene que hacer para reconstruir los muros. La mayor parte de su observación probablemente fue del material cual quedaba en la región con que construir el muro. De esta manera no tendrían que pasar trabajo buscando más material para la construcción, aparte de la madera que les sería concedida. Luego de su análisis del muro, Nehemías les revela a los sacerdotes y judíos cuál era el motivo de su llegada a Jerusalén y cómo Dios había utilizado a Artajerjes para proveer todo lo necesario para la reconstrucción del muro y las cartas de autorización. Habiendo analizado el muro y habiendo obtenido de Artajerjes las cartas y revelado su propósito a los hombres de Judá, los judíos se animan a comenzar la obra con Nehemías, esforzándose para el bien según el verso 18. Noten en el verso 19 la oposición de Sanballat, Horonita, Tobías, Amonita y Gesem el árabe. Sin embargo, Nehemías no se intimida por ellos, sino que les indica que la obra seguiría en Jerusalén. El capítulo 3 contiene la historia del comienzo de la reconstrucción del muro en Jerusalén, por sus secciones y por las familias cuales trabajaron en el muro. Deben notar en el verso 12 la mención de Salum, hijo de Aloes, quien construyó su porción del muro con sus hijas. Noten en el verso 13 que los moradores de Zanoa construyeron 1000 codos del muro, unos 1500 pies. Noten también la mención de la cárcel en el verso 25 y los múltiples gobernadores en la ciudad, indicando que Esdras había tenido éxito en restablecer el sistema legal en la ciudad. Si tuviéramos una imagen de la ciudad en los tiempos de Nehemías, pudiéramos observar cómo la construcción del muro fue ejecutada con precisión por un gran esfuerzo del pueblo. Sin embargo, como notaremos en el siguiente capítulo, el muro construido en este capítulo solo es construido hasta la mitad de su estatura. Estos han sido los últimos 2 capítulos de Esdras capítulo 9 y capítulo 10 y Nehemías capítulo 1, 2 y 3. Espero el video les sea de provecho y nos veremos por esta parte otra vez mañana. Dios me los bendiga, Dios le guarde.